in the making, bound for a distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. En los últimos años de la vida pública española hemos sido testigos de muchos episodios de corrupción. Quizás en estos últimos días se están especialmente concentrando muchísimos casos que pueden fácilmente llevar a un escepticismo, a un no creer en nadie ni en nada, no creer en valores. Pueden llevar a decir, aquí todo el mundo tiene precio. Todo el mundo tiene, ¿no? Algunos se venden al placer, al poder, bueno, pues tantas cosas, ¿no?, que pueden llevar a generar una gran decepción. Asistimos a una dinámica también, por otra parte, muy previsible, ¿no? Quienes se oponen políticamente a los implicados magnifican los hechos, mientras que sus correligionarios tienden a relativizarlos o minimizarlos, ¿no? Desde la lógica del rédito político que pueda extraerse de la corrupción, cabe poco decir, ¿no? El escándalo se convierte con frecuencia en arma arrojadiza y no en ocasión de purificación moral, porque en el fondo lo que deberíamos hacer es que de cada escándalo de corrupción salga una purificación, ¿no? Y sin embargo, más allá de los cálculos partidistas, permanece una cuestión objetiva, ¿no?, que es que cuando el deterioro institucional alcanza determinados niveles, la confianza pública se resiente muy gravemente, ¿no? La Iglesia Católica, desde su doctrina social, no entra a dirimir luchas partidistas, pero sí recuerda principios morales y exigencias del bien común, entre ellas la necesidad de preservar la credibilidad institucional y favorecer cauces de regeneración, ¿no?, cuando el ambiente político se vuelve irrespirable, ¿no?, y la gobernabilidad queda seriamente comprometida. En este sentido, no han faltado voces eclesiales, entre ellas la del presidente de la Conferencia Episcopal, y yo mismo también en este programa pues lo he afirmado, voces que han considerado prudente acudir nuevamente a las urnas ante la situación de bloqueo prolongado y deterioro, ¿no?, en la que estamos. Pero quizás la cuestión más profunda a la que yo me quiero referir hoy no sea política, sino espiritual y antropológica. Porque la corrupción no nace primero en los despachos, nace en el corazón del hombre. La secuencia de Pentecostés, que para mí es maravillosa, es una de las piezas litúrgicas más bellas. La secuencia de Pentecostés, deberíamos de saberla todos de memoria, pues lo expresa con una hondura extraordinaria. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Estas palabras contienen toda una radiografía espiritual, ¿eh? Cuando Dios deja de ocupar el centro, el corazón humano no queda en el vacío. Busca sustitutos. Y estos sustitutos son los ídolos. Las noticias que vamos conociendo muestran repetidamente 3 idolatrías que pugnan entre sí y al mismo tiempo se alimentan mutuamente. ¿Cuáles son estas 3 idolatrías?
dinero, placer y poder. Dinero, placer y poder. La primera suele aparecer el dinero, ¿no? Aparecen mordidas, comisiones ilegales, tramas organizadas, cuentas ocultas y mecanismos diseñados para enriquecer ilícitamente, ¿no?, a quienes deberían servir al bien común. El dinero ofrece una ilusión de seguridad y autonomía, promete que todo puede comprarse, protegerse o negociarse. La segunda idolatría es la del placer. Las informaciones que nos llegan sobre prostitución, fiestas degradantes, consumo de drogas, revelan otra esclavitud distinta. No se trata simplemente de excesos privados, sino de una visión del ser humano dominada por el hedonismo y la instrumentalización de los demás. Cuando el placer se convierte en absoluto, la persona deja de amar y comienza a consumir. Y la tercera idolatría, ay señores, la tercera. La tercera es el poder. Tal vez la más difícil de reconocer, porque suele presentarse revestida de idealismo o de pretendidas razones superiores, ¿no? El poder aparece cuando el cargo deja de entenderse como servicio y pasa a convertirse en un fin en sí mismo. Cuando conservar la posición adquirida justifica pactos, silencios o decisiones incompatibles con el bien común, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuál de estas tres idolatrías tiene más peso en el corazón del hombre? A primera vista puede parecer que es el dinero. Después de todo, muchas tramas corruptas tienen un componente económico evidente, ¿no? Pero una observación más atenta permite descubrir que el dinero rara vez es el ídolo supremo. Con frecuencia es un medio. El placer tampoco parece ocupar siempre el primer lugar, aunque posee enorme capacidad de esclavizarnos, suele depender de recursos económicos y de espacios de impunidad. En el fondo, sin duda, la idolatría más profunda suele ser la del poder, porque el poder integra y utiliza a los otros dos, al dinero y al placer. El dinero se busca para aumentar capacidad de influir y control. El placer se protege gracias a posiciones de dominio o de impunidad. Pero el poder posee una peculiaridad propia. Ofrece la embriaguez. Uno está como borracho de poder, ¿no? Embriaguez de sentirse dueño del propio destino y del destino ajeno. Y por eso la Sagrada Escritura presenta el deseo desordenado de dominio como una tentación radical del corazón humano. Ya en el Génesis aparece aquella sugestión originaria: seréis como dioses, si comes de ese árbol seréis como dioses. Es la tentación del poder. No se trata simplemente de poseer o de disfrutar más, sino de ocupar un lugar que sólo corresponde a Dios. Pero digamos también que estas tres idolatrías no viven separadas, forman una especie de triángulo. El dinero facilita el placer vuelve al hombre más dependiente y manipulable, y el poder protege tanto el dinero como el placer. Por eso la corrupción suele aparecer como un pecado, no como un pecado aislado, sino como un ecosistema moral degradado donde las tres fuerzas, dinero, poder, placer, se entrelazan. Y me atrevo aquí a subrayar una paradoja significativa. Muchos hombres llegan al dinero buscando seguridad. Al placer llegan buscando felicidad. Y al poder llegan buscando plenitud. Pero terminan encontrando exactamente lo contrario: inseguridad, vacío y esclavitud. San Agustín, una vez más San Agustín, ¿no?, lo había subrayado con toda su lucidez. Cuando Dios deja de reinar en el corazón, los ídolos comienzan a competir entre sí para ver cómo ocupan ese lugar de Dios. Y el hombre que pensaba dominarlos termina dominado por ellos, ¿no?
Por eso la solución última a la corrupción no puede reducirse a reformas legales, aunque sean necesarias, ni a meros relevos políticos, aunque son totalmente necesarios los relevos políticos, ¿no? La regeneración auténtica requiere también una conversión moral y espiritual. La corrupción no solo es un problema de leyes defectuosas, es antes que nada un drama del corazón humano. Y Pentecostés, esa secuencia de Pentecostés, nos recuerda precisamente eso. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Yo me atrevo en medio de este momento de corrupción que nos deja a todos perplejos, ¿no? Me atrevo a decir, ¿y si oramos a Dios para que surjan vocaciones a la vida pública, a la vida política, en santidad? El Señor querrá que haya jóvenes que reciban la llamada a la vocación política vivida en santidad. Vamos a orar por ello. Sí, Señor, vamos a orar por ello. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los usuarios en redes sociales, en X y en Instagram a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en el canal de YouTube En Ti Confío, también en los canales de iVoox, Spotify, Amazon Music. También pueden encontrarse los programas anteriores, se pueden acceder a ellos en nuestra página web multimedia www.enticonfio.org, y además de otros muchos materiales. Y por último, pues quienes prefieran la comodidad del WhatsApp o de Telegram, pues pueden darse de alta, ¿no?, en un canal de WhatsApp o de Telegram, pues para recibir todos los programas y otras grabaciones. El número de WhatsApp o de Telegram al que hay que darse de alta para este servicio es 625 568 568. Obviamente, para quienes se dan de alta desde fuera de España, con el prefijo internacional 0034. El número es 625 568 568. Bueno, vamos adelante. En el programa de hoy, quizás os voy a sorprender, voy a hablar así como de tema central, una cuestión ligada a la presentación de la encíclica reciente del Papa, ¿no? Ha habido mucha sorpresa por una cita que en esa encíclica de Magnificat Humanitas hace el Papa del libro de Tolkien, El Señor de los Anillos. Anda, el Papa ha citado a Tolkien, El Señor de los Anillos, en una frase que pronuncia Gandalf. Y entonces yo creo que esa cita tiene más tela de lo que parece, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar desarrollar esto, porque creo que es muy interesante. Bueno, en primer lugar, quiero, antes de que esta encíclica se presentase, ha habido tensiones en la cúspide de la inteligencia artificial entre el poder tecnológico y el discernimiento ético. Ha habido ahí unas batallas de las cuales somos conscientes algo por lo de Anthropic, pero de otras cosas somos poco conocedores y os las quiero compartir. Bueno, lo que sí somos conocedores es que en fechas anteriores a la publicación de Magnificat Humanitas, pues hemos conocido cómo entre Anthropic, esa gran empresa de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos había habido pues un choque muy grande, ¿no? Porque Anthropic se negó a que su inteligencia artificial fuese utilizada por el ejército de Estados Unidos sin una supervisión ética. Esto nos ha permitido intuir que lo que está en juego detrás del desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial es mucho más trascendente de lo que podemos suponer a primera vista. Pero quizás de lo que somos desconocedores es que al mismo tiempo también ha habido movimientos por parte de oligarcas de Silicon Valley contrarios a las restricciones éticas de Anthropic. O sea que, ojo, también hay grandes, digamos, tecnológicos que están enfrentados a Anthropic, que ellos quieren totalmente ponerse al servicio
de quien más les pague y punto, ¿no? Sin medidas, sin reflexiones éticas de ninguna parte, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Peter Thiel, multimillonario tecnológico, cofundador de PayPal y de Palantir. Para que nos situemos, Palantir es la empresa de inteligencia artificial aplicada a la guerra por antonomasia. Se llama Palantir. ¿Eh? Por ejemplo, Palantir es la empresa del ejército que utiliza el ejército israelí, principalmente. Ha sido la diseñadora, ejecutora de todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, de esa destrucción de Gaza, etcétera. Es Palantir. Bueno, pues bien, digo que el cofundador de PayPal y de Palantir se llama Peter Thiel, y él, entre el 15 y el 18 de marzo de este año, estuvo en Roma ofreciendo unas charlas sobre, os voy a sorprender, sobre el anticristo. Lo hizo en un edificio renacentista situado en el centro de Roma, en la taberna Palazzo Orsini. Bueno, este hombre previamente había dado también charlas en París y en San Francisco. Este es conocido por ser uno de los primeros partidarios e inversores en la carrera política de Trump, y Thiel ha mantenido diversas, digamos, conferencias, pero lo sorprendente fue que llegase a Roma, ¿no? Después de haber dado conferencias en París y en San Francisco. Las conferencias, curiosamente, aunque decían, ¿no?, que estaban centradas en la ciencia y en la tecnología, pues es obvio que incluyeron comentarios de Thiel sobre teología, historia, literatura y la política del anticristo, término bíblico que designa a quien se opone o niega a Cristo, ¿no? De acuerdo con el The Washington Post, con este periódico que se hizo eco de estas conferencias, Thiel sostiene que el anticristo podría manifestarse no como un tirano evidente, sino como un sistema de gobierno global capaz de tomar el poder explotando los miedos de los ciudadanos en torno a la inteligencia artificial, el cambio climático, la guerra nuclear. Al llevar sus charlas hasta las puertas del Vaticano, Thiel, la verdad es que ha recibido muchas críticas. Para empezar, críticas por parte de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, de los dominicos de Roma, también el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, Avvenire, ha criticado estas conferencias, ha designado a Thiel como agente del caos, ha censurado sus posiciones, y además también el 18 de marzo hubo una manifestación en Roma delante del Ministerio de Defensa pidiendo que Thiel marchase fuera de Roma, ¿no? Bueno, lo sorprendente es que Thiel, este empresario de Silicon Valley, cofundador de PayPal, el arquitecto de Palantir, ¿no?, y financiador de la campaña política de Trump, llegase a Roma no solo como un hombre de tecnología, sino como un intérprete del Apocalipsis, ni más ni menos, que es curioso, hablando del anticristo, ¿no? Su tesis para leer el Apocalipsis es que, según sus propias palabras, cualquier intento de regular la inteligencia artificial, de establecer organismos que disciernan el desarrollo tecnológico desde parámetros éticos, es una preparación para el reinado del anticristo. Así. Entonces, curiosamente, las conferencias de Peter Thiel en París, en San Francisco y en Roma han sido privadas y sin acceso a la prensa. Allí había que entrar con invitación. No existe todavía una transcripción completa y verificable de lo dicho, ¿no? Pero sí conocemos las ideas centrales que Thiel viene sosteniendo desde hace años y que, según las crónicas de algunos asistentes, constituyeron el eje, ¿no?, de eso. ¿Cuáles fueron el eje, las 4 tesis que él ha defendido? Primero, el anticristo no llegaría como un tirano evidente, sino como un salvador pacífico. Thiel invierte la imagen popular del anticristo, según su lectura inspirada en parte por el filósofo René Girard. El anticristo no aparecería como enemigo de la humanidad, sino como alguien que promete seguridad, paz mundial
y la eliminación de los riesgos existenciales. La clave es que el peligro no es tanto el caos, sino un poder global que justifique un control creciente por nuestro bien. Segundo, desconfianza hacia un gobierno mundial legitimado por el miedo. Thiel, ¿no? Pues él dice que ha repetido diversos contextos que teme la aparición de un supervisor mundial unificado, ¿eh? Que emerja prometiendo proteger a la humanidad de amenazas como la guerra nuclear, el cambio climático o los peligros de la inteligencia artificial. Os recuerdo que en el discurso que pronunció el Papa León XIV a todo el cuerpo diplomático presentado en la Santa Sede, acreditado en la Santa Sede a inicio de este año, habló de la necesidad que tenemos de que exista, ¿no? Exista pues un arbitraje internacional desde Naciones Unidas para poder abordar ciertas cosas. Y aquí dice este hombre que él teme eso porque le parece que eso es el anticristo, ¿no? Según él, el miedo colectivo a catástrofes podría convertirse en justificación para concentrar poder político y tecnológico a escala planetaria. Aquí aparece uno de sus argumentos más conocidos. El anticristo podría presentarse como el gran gestor del riesgo global. Tercer lugar, sospecha frente a ciertos movimientos de regulación tecnológica. Entonces, claro, pues diversas crónicas señalan que Thiel vincula el discurso sobre regulación global, seguridad tecnológica, con ese riesgo del anticristo del poder unificador. Claro, él mira con recelo las agendas internacionales que regulan la inteligencia artificial. No quiere ninguna regulación, porque él considera que esas regulaciones abrirían la puerta a estructuras centralizadas, ¿no? Esto ayuda a entender por qué sus planteamientos chocan frontalmente con quienes defienden una supervisión internacional robusta de la inteligencia artificial. Ojo, como la Iglesia Católica, que lo ha dicho con contundencia, ¿no?, en esta encíclica. Entonces, Thiel, este hombre, pues lo que nos dice que, bueno, la verdad es que no se presenta meramente como un empresario tecnológico, porque es que este hombre casi tiene una visión filosófica, cuasi religiosa, del progreso técnico. Ha mostrado simpatía hacia las ideas transhumanistas, hacia la posibilidad de que la tecnología amplíe radicalmente las capacidades humanas, y por eso desconfía de lo que percibe como una demonización del avance tecnológico, ¿eh? Para Peter Thiel, ¿no?, y una buena parte de los oligarcas de Silicon Valley, del tema de la inteligencia artificial solo deberían de hablar los especialistas que la han creado. Los demás no deberían de hablar de eso. A ver, todo lo contrario de lo que ha dicho el cofundador de Anthropic, ¿eh? El cofundador de Anthropic ha dicho exactamente, Christopher Olah, que estuvo allí junto al Papa en la presentación de la encíclica. El cofundador de Anthropic le dio gracias al Papa por pronunciarse sobre este tema, porque dijo, de este tema no tenemos que hablar solo los ingenieros informáticos que hemos hecho esto. Tiene que hablar todo el mundo, porque esto va a afectar a todo el mundo. Esto tiene dimensiones éticas. Con lo cual, señores, fijémonos que aquí hay dos. Por otra parte, me hace mucha gracia, ¿no?, que Peter Thiel diga, de este asunto solo tenemos que hablar nosotros. No las religiones, no los filósofos, no los moralistas. Solo tenemos que hablar nosotros. Pues yo le diría al señor Peter Thiel, madre mía, me hace gracia que usted reivindique, ¿no?, reivindique que usted, que de temas tecnológicos solo puede hablar usted, y que usted se ponga a dar conferencias sobre el anticristo. O sea, usted se siente muy capacitado para hablar del anticristo y luego reivindica que de la inteligencia artificial solo puede hablar usted, ¿no? Consejos vendo y para mí no los tengo, ¿no? Entonces, vamos a ver, claro, aquí esto es lo que está en la trastienda, ¿de acuerdo? Aquí hay un enfrentamiento muy grande, muy potente porque vamos a ver, Anthropic y la empresa esta de Palantir son dos opciones completamente distintas, ¿no? La primera es la inteligencia artificial intentando ser puesta al servicio del bien común,
buscando que haya un arbitraje que ponga orden y que discierna qué es lo que está al servicio del hombre y qué es lo que es contrario a él, y Palantir es lo contrario. Palantir es, señores, que nadie nos ponga ningún límite. Nosotros queremos llegar, claro, y en ese que nadie nos ponga un límite, sobre todo está en la capacidad de que la inteligencia artificial esté al servicio del más poderoso del mundo. Porque claro, ¿por qué el señor Palantir no quiere que haya una estructura global mundial para regular la inteligencia artificial, por ejemplo, en Naciones Unidas? Pues porque lo que quiere es que lo gobierne únicamente su jefe, o por el que él ha apostado, que en este caso concreto es Trump. Luego será quien sea. Entonces vamos a dar un pasito más. Ahora voy yo al tema de la encíclica, ¿no? Hay esa sorpresa, la sorpresa de la cita de Tolkien en el texto de Magnifica Humanitas, ¿no? Hace apenas unos días, muchos se han quedado sorprendidos al descubrir que en esa encíclica se ha citado nada menos que el Señor de los Anillos, ¿no? No se trataba de una ocurrencia literaria, ni tampoco de un guiño cultural, ¿eh? La frase que se cita es sustancial. Es frase en la que Tolkien la pone en labios de Gandalf y dice: no nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer cuanto esté en nosotros para socorrer el tiempo que nos ha sido dado, arrancando el mal en los campos que conocemos, para que quienes vengan después encuentren una tierra limpia que cultivar. Esta es la cita. La elección no deja de ser llamativa, porque Tolkien no escribió simplemente una novela de fantasía, escribió una gran parábola moral sobre el poder, la tentación, la corrupción que nace cuando el ser humano pretende poseer instrumentos, el ojo de Sauron, ¿no? Instrumentos cuya fuerza acaba superándolo, ¿no? Y aquí comienzan las coincidencias que merecen la atención, señores, En la rueda de prensa de presentación de la encíclica, bueno, todos vimos el protagonismo que tuvo Christopher Ola, el cofundador de Anthropic. Bueno, él pidió introducir límites y cautelas éticas, ¿no?, en el desarrollo de estas tecnologías. Este no es un dato irrelevante. El Vaticano quiso visibilizar precisamente esa sensibilidad, ¿no? La convicción de que la inteligencia artificial no puede desarrollarse al margen de la conciencia moral. Y entonces León XIV ha insistido en su mensaje que ha resonado con fuerza: la inteligencia artificial necesita ser desarmada. Y repitió esto: tiene que ser desarmada. La expresión no es menor. Durante años hemos hablado de regular, supervisar o gobernar la inteligencia artificial, pero el Papa introduce todavía un verbo más fuerte: desarmar. ¿Desarmar de qué? Pues evidentemente de su utilización como instrumento de dominación y destrucción. Y entonces aquí emerge un dato que es imposible ignorar, La empresa quizás más emblemática en la aplicación de la inteligencia artificial aplicada al mundo militar, la empresa más avanzada es la que hemos dicho, Palantir, que es la que desarrolla sistemas en inteligencia y operaciones militares, ¿no? Como os he dicho, es la que utiliza el ejército israelí. Entonces, ¿de dónde viene este nombre de Palantir? El nombre de Palantir no es casual, viene del Señor de los Anillos también. En la obra de Tolkien, los Palantiri eran piedras videntes capaces de observar a distancia y acceder a una información extraordinaria. Eran objetos profundamente ambiguos y peligrosos. Saruman y después Sauron los utilizaban para manipular, controlar y someter. Pues bien, parecerá increíble, ¿no? Pero el nombre que Peter Thiel y los demás cofundadores de su plataforma, ¿no?, aplicada a la guerra, eligieron fue literalmente tomado del Señor de los Anillos. Palantir es la piedra vidente con la que Sauron intenta controlar el mundo. Es que la analogía es inquietante, ¿no? Porque hablamos de una empresa cuyo propio imaginario fundacional bebe de un universo literario donde el problema central no es la tecnología en sí, sino el poder que se ejerce a través de ella.
Y uno de los lemas de la empresa Palantir, esto se puede ver en la web, uno de los lemas de la empresa Palantir asociados al discurso militar en torno a estas capacidades es potenciar la cadena de destrucción. Es el lema de Palantir. ¿Cómo potenciamos la cadena de destrucción? Para neutralizar los objetivos, ¿no? Entonces dice uno, oye, qué casualidad, ¿no? Mientras el Papa cita a Gandalf para recordar que no estamos llamados a dominar todas las mareas del mundo, sino intentar evitar el mal. Una de las compañías más vinculadas al empleo militar de inteligencia artificial toma su nombre precisamente de aquellos artefactos que en Tolkien terminaban siendo instrumentos de vigilancia y sometimiento a un poder de las tinieblas, ¿no? ¿Es casual? Bueno, pues no sé, no lo sé. No lo sabemos, ¿no? Igual sería excesivo afirmar que León XIV estuviera pensando explícitamente en Palantir al citar El Señor de los Anillos, ¿no? No hay prueba de ello. Pero sí parece legítimo plantear una pregunta, ¿no? ¿Puede esa referencia literaria ser algo más que un adorno cultural? ¿No será una advertencia moral que ha hecho el Papa ahí, como haciendo una dejada, ¿no? Una dejada ahí en esa cita de Gandalf? Tolkien entendió algo decisivo. El mal rara vez se presenta con rostro monstruoso desde el principio. Con frecuencia aparece revestido de eficacia, promesa, utilidad. El anillo, del Señor de los Anillos, el anillo, no seduce ofreciendo destrucción, seduce ofreciendo poder para resolver problemas. Y quizás ahí se encuentra el corazón del debate sobre la inteligencia artificial. La cuestión no es si la inteligencia artificial es buena o es mala, la cuestión es quién la gobierna, con qué límites y al servicio de qué visión del hombre. Porque cuando una tecnología se convierte en instrumento de vigilancia total, de selección de selección letal, automatizada o de concentración extrema de poder, pues deja de ser una simple herramienta y empieza a parecerse peligrosamente a aquello que Tolkien describió con tanta lucidez, ¿no? En el ojo de Sauron. A ver, tal vez por eso León XIV no habla solo de innovación o de regulación, habla de desarme. Y quizá Gandalf haya encontrado en una encíclica precisamente, haya entrado, ¿no?, en esta encíclica para recordarnos que no todo poder que podamos construir debe de ser utilizado, porque algunas piedras vivientes, Palantiri, terminan mirando demasiado y demasiado tarde descubrimos quiénes están mirando a través de ellas. Bueno, sirva de reflexión porque la verdad es que ha sido bastante comentado, pero ¿cómo se ha introducido aquí una cita del Señor de los Anillos en la encíclica? Bueno, yo, como os podéis imaginar, yo no tengo información privilegiada, o sea, no conozco a las personas que le han ayudado al Santo Padre a redactar esa encíclica, no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, esta es una reflexión que yo hago, que me parece que es sorprendentemente casual, ¿no? Sorprendentemente casual, pues el hecho de que se haya enfrentado primeramente, ¿no?, la visión de Anthropic y Palantir, y después hayamos visto, ¿no?, pues cómo el Santo Padre está llamando, ¿no?, llamando la atención de que el mundo puede corre un riesgo evidente. El Papa no ha utilizado esta expresión, pero bueno, lo voy a utilizar yo. Un riesgo evidente en el que el anticristo, ¿no?, pueda servirse de una herramienta como la inteligencia artificial para controlar malévolamente al mundo, y sin embargo, claro, pues quienes tienen su negocio en ello se atreven a decir que el anticristo es aquel que está diciendo que hay que intervenir con la tecnología y que hay que ponerle límites éticos. O sea, según esto, el anticristo sería León XIV, fíjate tú. Mientras que obviamente nosotros pensamos que el anticristo es aquel que no quiere proteger la dignidad del hombre, ¿no?, sino de someternos siempre a un poder absoluto, ¿no?, un poder contrario
a la bondad y a la misericordia de Dios. Bueno, vamos adelante. Quiero hacer referencia a que estamos ya finalizando el mes de mayo, señores. Estamos ya finalizando el mes de mayo con Flores a María. Dije cuando comenzó el mes, sabéis que este es al mismo tiempo que la Navidad, son las dos campañas anuales de sostenimiento de Radio María. La maratón, la participación en esa campaña para ayudar a las radios Marías que nacen en otros países ha ido maravillosamente bien, y tenemos que rematar, bueno, pues el sostenimiento de Radio María nuestra en casa, y entonces pues pediros el último esfuerzo. Hoy termina la campaña, va a haber un programa a la tarde del director de esta radio clausurando la campaña, pero os animo a todos, a los que se hayan quedado rezagados, pues a hacer su colaboración, llamando al teléfono 91 8 22 80 10, 91 8 22 80 10. Vamos a ir adelante, y quiero comentar que este viernes, hoy, una vez más, tenemos estreno. La verdad es que es increíble la cantidad de estrenos de películas y documentales católicos. En esta ocasión es una película, se estrena hoy en España, San Jorge, que ha sido rodada en Brasil y en Turquía, en unos paisajes fascinantes de Capadocia. A ver, ¿quién es San Jorge? San Jorge, que más o menos es coetáneo de San Sebastián. Los dos fueron soldados romanos que murieron en fechas muy similares. Posiblemente murieron martirizados por Diocleciano, que fue la última persecución contra los cristianos antes de que el imperio se convirtiese, ¿no? Pues la última persecución fue la de Diocleciano, y muy posiblemente San Sebastián y San Jorge murieron con días o con meses de diferencia, ¿no? Se enfrenta al emperador Diocleciano, pues, por mantenerse fiel a sus creencias cristianas, y es martirizado. La película, como digo, es un drama épico y religioso, dura casi 2 horas, y traslada esta historia, la historia de martirio de San Jorge. Se celebra San Jorge el 23 de abril. Hay que decir que aparte de estos datos de que he dado, estos datos de que era un soldado y de que fue martirizado en la presión de Diocleciano, históricamente tenemos pocos datos de él, pero hay que decir que las leyendas de San Jorge se han difundido muchísimo, ¿no? Que su fama de intercesor ha llevado a ser venerado por reyes, naciones enteras. Él, por ejemplo, pues en la Edad Media, pues fue venerado por todos, por los militares. Es curioso porque también se le simboliza con la figura del santo guerrero, simbolizando la escena del dragón como la derrota del Islam. Pero bueno, es que en los tiempos suyos no existía el Islam, me explico. O sea que ahí también hay algunas leyendas que están un poco fuera de tiempo, porque, o sea, todavía Mahoma no había venido al mundo cuando estaba San Jorge. Lo que pasa es que luego se le incluye a San Jorge en la lucha contra el Islam, y de hecho los cruzados tomaron, conquistaron Jerusalén en el año 1099, teniendo a San Jorge como protector. Entonces las órdenes de caballería, los caballeros medievales, etcétera, todos ellos tomaban a San Jorge como patrono. Lo curioso es que, bueno, pues San Jorge es considerado patrono de los caballeros, de los soldados, de los scouts, de los luchadores de esgrima, de los arqueros. Se le invoca contra la peste y la lepra, contra las serpientes venenosas, e incluso es honrado también por los musulmanes, que le dieron el apelativo de el profeta. O sea que, como veis, es que San Jorge da para muchas cosas. Es representado en la iconografía, pues bien sea en su martirio o en su lucha contra el dragón, que es también parte de una leyenda occidental medieval, que habla de un dragón que se instaló en una fuente en la que había que beber agua y no permitía que bebiesen agua los lugareños hasta que San Jorge pues vence a ese dragón. Bueno, como digo, bienvenida sea esta película, que es muy bella, sobre todo además los paisajes de Capadocia, de Turquía, en los que se ha llevado a cabo
la filmación son impactantes. La película concluye con una imagen tomada por un dron, viendo cómo San Jorge va cabalgando con un corcel, mientras que se recita la siguiente oración. La voy a poner pues como momento en el que también nos unimos en esta oración todos a San Jorge. Como veréis, en el fondo escucharéis también pues el sonido del trotar del caballo de San Jorge. Voy a andar vestido y armado con las armas de San Jorge, para que mis enemigos teniendo pies no me alcancen, teniendo manos no me atrapen, teniendo ojos no me vean, ni de pensamiento ellos me pueden hacer el mal. Armas de fuego mi cuerpo no alcanzarán, cuchillos y lanzas se quiebren sin mi cuerpo tocar, cuerdas y corrientes se rompan sin mi cuerpo atar. Jesucristo me proteja y defienda con el poder de su santa y divina gracia. Virgen de Nazaret, cúbreme con tu manto sagrado y divino, protégeme en todos mis dolores y aflicciones. Y Dios, con tu divina misericordia y gran poder, sé mi defensor contra las maldades o persecuciones de mis enemigos. Glorioso San Jorge, en nombre de Dios, extiéndeme tu escudo y tus poderosas armas. Defiéndeme con tu fuerza y con tu grandeza, y que bajo tu hermoso corcel mis enemigos queden humildes y sumisos a ti. Así sea. No está mal esa petición, ¿eh? Que mis enemigos queden humildes y sumisos a ti. Esa es una buena idea para cuando tenemos que pedir por nuestros enemigos. Que mis enemigos queden humildes y sumisos a ti. La verdad es que es una manera también de enseñarnos a orar. Bueno, vamos adelante. En este momento también queremos que haya una participación de los oyentes, que sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días. Pues la primera pregunta es de José Francisco Colom, que nos escribe esto. Estimado Monseñor, me llamo José Francisco, soy profesor de informática, un área en el que el discernimiento sobre la inteligencia artificial resulta de particular importancia por la influencia que los docentes podemos tener en la formación de las conciencias de nuestros estudiantes. Ante todo, agradecerle la ayuda que a este respecto nos ofreció en el programa del 25 de mayo, donde nos iluminó de una manera clara sobre los peligros de la IA, sirviéndose, entre otras fuentes, de afirmaciones del Papa León en la Magnifica Humanitas. Por mi parte, sigo en oración pidiendo luz sobre algunos aspectos de los chatbots, la forma más visible de inteligencia artificial a nivel popular, que considero que no han sido suficientemente tratados. Principalmente quiero referirme a la supuesta neutralidad moral que parece derivarse de la consideración de tales servicios como unas meras herramientas o instrumentos que pueden emplearse para el bien o para el mal. Mi pregunta es si es moralmente aceptable la utilización de un chatbot para conversar como fin en sí mismo. ¿Es un acto intrínsecamente desordenado? Gracias a Dios por su programa y por Radio María. Bueno, yo creo que esa pregunta que hace José Francisco es adecuada y nos la tenemos que hacer. A ver, si yo utilizo la inteligencia artificial, ¿no?, a modo de voy a tener un amigo, en la que le diga, hoy estoy triste y tal, y el otro me responde, ¿no?, pana, ánimo porque esto o lo otro. O sea, si yo la utilización de la inteligencia artificial como una relación, como si hubiese una persona con la que me relaciono, ¿es intrínsecamente desordenada? Sí, sí lo es. Sí lo es. Porque es olvidarte de que esto es un instrumento, es una herramienta. Es como si alguien comienza a enamorarse de un perfil femenino, pues creado por inteligencia artificial. Eso está intrínsecamente desordenado. Entonces, comenzar a tener una especie de relación
de relación de encuentro con un chatbot es intrínsecamente desordenado. Y creo que además, para que no tengamos riesgo de tal cosa, deberíamos de protegernos un poco de la siguiente forma. Por ejemplo, pues no es lo mismo que yo, cuando pida información por la inteligencia artificial, cuando pide información, creo que es bueno también ver cómo la planteo. Por ejemplo, pues es que es cuando se dice, oye, oye, incluso algunos le ponen un nombre propio. Oye, quiero saber esto o lo otro. Y de alguna manera personalizan como si yo estuviese hablando con una persona. Oye, ¿qué te parece si...? O incluso poniéndole un nombre propio. Es imprudente hacer eso. Es imprudente, porque eso tiende a desdibujar en ti la conciencia de que estoy hablando con alguien o estoy pidiendo una información. Una información a una herramienta técnica. Por lo cual, yo no recurriría a ponerles nombres propios o a hacer preguntas como si hubiese una persona ahí a la hora de pedir información. Yo se la pediría sin ese recurso retórico de estar hablando con alguien. Porque eso con el tiempo termina confundiendo. Confundiendo. Entonces, parecerá una tontería, obviamente, pero es una tontería que viene bien para que nuestras ideas estén en su sitio. Esto pasa con frecuencia. Pasa con frecuencia que se pasa el límite de lo que es herramienta de alguna manera a tener una especie de desahogo indebido. Sobre todo, además, también creo que ya es un problemón muy grande que las tecnologías están absorbiéndonos de una manera que empleamos tanto tiempo en ellas que ha disminuido muchísimo el tiempo de encuentro con los amigos. O sea, el tiempo promedio en el que un español está con sus amigos en este momento es muy inferior que el que estaba hace 30, 40 años. Claro, porque es que tienes que restarle todas las horas que estás delante de una pantalla, que son muchísimas. Luego el tiempo de relación personal se ha disminuido muchísimo. Un problema, ¿eh? Bueno, adelante con la siguiente pregunta. Montserrat Blas pregunta lo siguiente. ¿Qué dice la Iglesia sobre comulgar en la boca o en la mano? ¿Y qué dice sobre si en la consagración de la misa debemos permanecer de pie o arrodillados? Muchas gracias por su aclaración. Bueno, ahí ha habido a veces, ¿no?, polémicas que no han lugar absolutamente para nada, ¿no? El Papa, por cierto, ayer hizo unas declaraciones que yo he compartido en redes sociales sobre la importancia de que seamos fieles en la liturgia, las rúbricas de la liturgia, diciendo ni los textos ni las normas litúrgicas nosotros no tenemos, ¿no?, ni derecho a modificarlas. No, yo tengo que ser fiel, tengo que ser obediente a las normas litúrgicas. No sé si conocéis la expresión de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que decía ella: yo daría 1000 vidas antes de ser infiel a una rúbrica de la liturgia. Ojo, esa es una frase de Santa Teresa de Jesús, ¿eh? Nos puede parecer un poco exagerada. Bueno, pues cojamos el espíritu de lo que dijo, ¿eh? Entonces, la Iglesia permite la comunión de dos formas: o bien sea en la boca, el cuerpo de Cristo, amén, o bien sea la boca, o bien sea en la mano, poniendo la mano izquierda como trono en el que el Señor se ha depositado y la mano derecha puesta debajo, y cogiendo con la mano derecha el cuerpo de Cristo, amén, y llevándoselo a la boca. Hay que consumir el Señor llevándoselo a la boca delante del sacerdote, no según ya me retorno y me lo meto a la boca según voy para mi sitio. No, eso no es correcto. Hay que comulgar delante del sacerdote. Y creo que con respecto a ponerse de rodillas, durante la consagración, es que la rúbrica dice que hay que ponerse de rodillas, con lo cual es que no es correcto quedarse de pie, de no ser que pues haya alguien que no pueda ponerse de rodillas porque tiene problemas, en cuyo caso hoy hace un acto de adoración y adelante. ¿Me explico? Pero creo que la liturgia
es también expresión de humildad, de obediencia y de comunión entre nosotros, ¿sabes? De comunión, no de que cada uno va a lo suyo, ¿eh? Porque lo de las singularidades es una tentación, y por ahí entran tentaciones de singularismo, ¿no? Es que a mí me gusta hacerlo esto así. Oye, vamos a ver, ¿eh? Y a veces también los sacerdotes caemos en tentaciones de querer mejorar el original. Mira, el original nosotros no vamos a mejorarlo. Lo que hay que hacer es celebrar con plena devoción, ¿no? Y por parte de los fieles a veces existe como una petición de a ver si me entretienen en la liturgia. No, la liturgia tiene que ser entretenida, ¿eh? Tiene que ser entretenida, pero ¿qué es eso de que la liturgia sea entretenida? La liturgia me tiene que introducir en el misterio de Dios, y para eso tenemos que tener experiencia fuerte de oración, ¿eh? Bueno, damos paso a la siguiente consulta. Laura dice, yo estoy acostumbrada a la visión dualista del ser humano como un conjunto de cuerpo y alma. Sin embargo, últimamente me he encontrado con escritos y conferencias sobre la visión de la persona humana como unión de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? Y la segunda pregunta es, ¿el Espíritu Santo vive en el interior de todas las personas, aunque no sean cristianas, o cómo habita Dios en ellas? Le agradezco mucho su ministerio y es usted un obispo trabajador y cercano a los fieles. Que Dios le bendiga con mucha salud para seguir realizando la importante misión que lleva a cabo. Saludos. Bueno, se agradecen las oraciones. Vamos a ver. Nuestra fe católica habla de que el hombre es una dualidad, no un dualismo, una dualidad de cuerpo y alma. Y esto cuando más claramente queda patente es el momento en el que llega la muerte y sin embargo el alma es inmortal. El alma, ¿no? Pues se separa del cuerpo, y recibe la retribución de Dios, ¿eh? Y el cuerpo se corrompe en la espera de la resurrección final, cuando volverá a unirse con el alma. Por lo tanto, la antropología cristiana no es un dualismo, es una dualidad de cuerpo y alma. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Bien. Entonces la pregunta es, ¿entonces cómo se entienden algunos textos, como por ejemplo 1 Tesalonicenses 5:23, en donde dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea entregado al Señor? ¿Qué es espíritu? ¿Qué se entiende esto qué es? ¿Una antropología tripartita? No, no hay que entender eso así, ¿eh? El contexto sugiere más bien una expresión de totalidad, como cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nadie se le ocurría concluir de aquí que el hombre tenga 4 almas, o sea, corazón, alma, mente, fuerzas. No, sino que son expresiones que subrayan que hay que amar a Dios con todas las dimensiones de nuestra vida, ¿eh? Esta sería una primera interpretación. San Irineo de León, de los padres de la Iglesia, del siglo II, San Irineo de León distingue, sí, cuerpo, alma y espíritu, pero con un matiz. El espíritu no sería una tercera sustancia autónoma, sino la presencia y la acción del Espíritu Santo en el hombre. O sea que cuerpo, alma y espíritu, el espíritu es la presencia del Espíritu Santo en el alma del hombre. Esta es otra explicación, ¿de acuerdo? Esta es otra explicación posible. Orígenes pues decía, ¿no? Pues que el cuerpo es la vida sensitiva, el alma es la razón, ¿no? Y la voluntad, el espíritu la facultad contemplativa. Bueno, es otra explicación, ¿eh? La facultad contemplativa. Bien, pero ha habido distintos intentos de cómo explicar eso, pero yo creo que lo que es claro, cuando se distingue entre alma y espíritu, puede ser entendido como el Espíritu Santo en nosotros. Puede ser también entendido como una facultad contemplativa. San Agustín, por ejemplo, al espíritu le llama la parte superior del alma orientada a Dios. ¿Cómo diferencia San Agustín alma y espíritu? Pues el alma como principio vital y psicológico, y espíritu como la parte superior del alma. Bueno, en fin, es una manera de hablar, que en el fondo es la tendencia contemplativa, lo que San Irineo diría en la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
En definitiva, que ha habido diferentes, en la historia de la Iglesia, diferentes respuestas a esta pregunta pues, que nos hace Laura, de cómo se interpreta la diferencia entre alma y espíritu. Ha habido diferentes respuestas. A mí la que más me gusta, obviamente, pues es la de San Irineo, ¿eh? O sea, que el espíritu es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Claro, pregunta también Laura si el Espíritu Santo está presente en el cristiano bautizado que está en gracia de Dios únicamente, o también en otra persona que no esté bautizada o esté en pecado mortal. Bueno, una cosa es la presencia de Dios. Dios está presente en todos los lugares por creaturalidad. Todas las criaturas tienen una cierta presencia de Dios que les sostiene, pero la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros, esa inhabitación la tiene aquel que ha participado por el bautismo y por la fe, viviendo en gracia de Dios, de la filiación divina de Jesucristo. ¿De acuerdo? O sea que esta creo que es la respuesta a la pregunta de Laura. Tenemos el tiempo ya cumplido y concluyo recordando nuevamente que hoy se clausura pues la campaña de Radio María para su sostenimiento del mes de mayo, y que está abierto para poder atender vuestra participación, ya sea en el último día para los rezagados. Podéis hacer vuestra aportación en el teléfono 91 822 8010, 91 822 8010. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.